Fue voluntad de Dios santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Yo, reportero gráfico, quiero deciros dos cosas. Primero, no he sacado fotos bonitas, sino fotos verdaderas con luces y sombras. ¿Se han pasado de luz algunas? ¿Están muy oscuras otras? Segundo, como amo a la Iglesia, me duelen algunas de las fotos que he sacado. Si os duelen a vosotros, podría ser porque también amáis a la Iglesia. Empecemos el álbum por el principio. Empezaba bien, como una semilla, como un grano pequeño, como sal, como un puñado de levadura. Empezaba bien, en Pentecostés, como un pequeño grupo que recibe la misión de anunciar el reino. Empezaba bien, como el germen y el principio de ese reino en la tierra. Pablo es uno de los protagonistas de esta expansión del Evangelio, de este avance de la salvación. La buena noticia no es solo para los judíos, es para todos los hombres. Nacerán comunidades en Jerusalén, en Antioquía, en Corinto, en Éfeso, en Roma. ¡Qué bien! ¡Qué majas aquellas primeras comunidades! Vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Claro que había problemas. La foto que veis corresponde a uno muy serio. ¿Había que circuncidar a los paganos antes de bautizarles? Se reunieron a examinar el asunto. Decidieron no imponer más cargas que las indispensables. ¿Por qué no os enteráis bien del problema leyendo un libro que se titula Los Hechos de los Apóstoles? Problemas, sí. Y diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Diversidad de ministerios y carismas en un mismo cuerpo. Qué bien al principio. Y vinieron las persecuciones, los mártires, al principio, y en el siglo XX también. Se reunían y se reúnen en los subsuelos, en las alcantarillas, en las catacumbas, en la clandestinidad. Y allí, en la penumbra, en la sencillez, nacía y florecía la semilla del Evangelio. Los mártires, los testigos valientes, entonces y ahora. Se educaban en la fe. La catequesis, claro. Los primeros catequistas, los santos padres. Los primeros concilios.
¿No habéis oído hablar del credo niceno-constantinopolitano? Constantino concede a los cristianos la plena y libre facultad de practicar su religión. ¿Se convertirán las facilidades otorgadas en cadenas que encadenen? Dice San Jerónimo que la Iglesia, después de la paz de Constantino, creció en riqueza y poder, pero se empobreció en virtudes. Pasamos hoja. El tiempo no se para. Y la pequeña crece. ¡Que vienen los bárbaros! La figura del Papa, mientras decae el Imperio Romano, cobra gran relieve como signo de unidad religiosa y política. San León Magno logra detener a Átila a las puertas de Roma. La Iglesia emprende la evangelización de los nuevos pueblos e intenta restaurar la unidad política. El sueño y la nostalgia del imperio. ¡Ay, el matrimonio de la cruz y de la espada! ¡Ay, aquella carta de Carlomagno al Papa Adriano I! Me pertenece, con la ayuda de la piedad divina, defender todos los lugares de la Santa Iglesia de Cristo por las armas. A vos, Santísimo Padre, pertenece, elevando las manos a Dios como Moisés, ayudar con vuestras oraciones al triunfo de nuestras armas. Le llaman el siglo oscuro, la edad de hierro del pontificado. La Mancha Negra me ahorra mostrarles el sínodo cadavérico y los 4 o 5 papas ilegítimos elegidos por la fuerza y los 7 papas que mueren de envenenamiento o muerte violenta. Es el siglo X. Y en el siglo XI, el cisma de Oriente. Año 1054. Oriente separado de Roma. El Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla se excomulgan mutuamente. En el álbum he colocado también esta foto recuerdo de los monjes, San Benito y los benedictinos, Cluny y el Cister, los trapenses, los cartujos y hombres y mujeres que mantuvieron vivo el ideal del Evangelio. Fue un monje llamado Hildebrando, Gregorio VII, quien emprende una reforma, la reforma gregoriana. Se propone sacar a la Iglesia de su dependencia del poder temporal. ¿A qué os suena lo de la guerra de las investiduras? ¿A qué os suena? Las cruzadas. Fotos, sí, fotos de nuestra historia, del siglo XII y XIII, y del siglo XX también. Las cruzadas. Y la Inquisición. Fotos tristes. Fotos negras de nuestra Iglesia. De nuestra querida Iglesia.
sombras y luces. También hay luces en esos siglos XII y XIII. También hay franciscos que protestan contra el apego de la Iglesia a las riquezas y al poder. Franciscanos, mendicantes que encarnan en la vida el mensaje de Jesús. Ahora nos detenemos un momento para ver una fotosíntesis de esta etapa medieval. La Iglesia recibe un mundo maltrecho. Realiza una importante labor de suplencia. Pero quiere también acaparar, dominar. Sí que hay problemas a los 16 años. Y el siglo XVI fue tormentoso para la Iglesia. Con el Renacimiento, el Vaticano, nueva residencia de los papas, se convierte en una corte de estilo mundano, en la que se da una importancia primordial a las artes. En lugar de esta imagen, podría haber sacado a Lutero cuando en 1517 fija en la puerta del castillo de Wittenberg sus 95 tesis contra las indulgencias. ¿Es el inicio de la Reforma protestante? Se intenta atajar la Reforma. Los reformadores protestan, los protestantes. A los luteranos seguirán los calvinistas. Y en Inglaterra, Enrique VIII, al casarse con Ana Bolena y ser excomulgado, dará origen a la Iglesia anglicana. En ese contexto, se reúne el Concilio de Trento para definir claramente la doctrina católica y poner las bases de una profunda reforma. Desde dentro de la Iglesia, un movimiento renovador va cambiando la vida cristiana. Grandes santos entregan su vida a esta renovación. Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Francisco de Sales, Juan de Ávila. Es la otra cara del siglo XVI. También en este siglo, con los viajes portugueses y españoles, tiene lugar una gran expansión misionera. Colonización y evangelización van a la par, pero no sin problemas. Hubo atropellos, pero también buenos defensores de los indios, como Fray Bartolomé de las Casas. Aquí tienen una pincelada por si les ayuda a situar la gran crisis de la Iglesia en los siglos XVIII y XIX. Al Renacimiento sigue la Ilustración, la ciencia, la razón, el progreso. Luego, la Revolución Francesa. El Concilio Vaticano I quiere condenar todos los movimientos contrarios a la Iglesia y a la religión. El concilio se interrumpió por la guerra. Algunos interpretan que fue una interrupción providencial. La Iglesia se salvó de cerrar la puerta definitivamente al mundo moderno y perder el tren de la historia. La interpelación marxista. ¿Qué dice el de la izquierda? La religión es el opio del pueblo.
La religión cubre con flores las cadenas que oprimen al hombre. Y el de la derecha. El Papa León XIII publica en 1891 la encíclica Rerum Novarum. La propiedad privada tiene una clara función social, pero en contra del socialismo proclama el derecho natural a la propiedad privada. Pasamos hojas del álbum. Saltamos años, problemas. Le conocéis, ¿verdad? Es cercano a nosotros. Y quiso acercar la Iglesia y acercarnos a los hombres. En 1962, Juan XXIII inauguraba el concilio. Lo clausuraba Pablo VI en 1965. La Iglesia durante 4 años ha trabajado para rejuvenecer su rostro. ¿Y qué os voy a decir yo, humilde reportero? Podía decir, hay que ver cómo ha cambiado. O bien, ¿usted cree que hemos cambiado? El reportero gráfico cierra su álbum y ahora nos enfoca a nosotros. ¿No somos nosotros la Iglesia? Somos nosotros, Pepe García, Pili, Rosa González, Juan Sánchez, Rafa, Marta, los que continuamos esta historia de la Iglesia, pueblo de Dios. Somos nosotros, un pueblo que camina. Que camina reconciliándose entre sí, celebrando la Eucaristía. Un pueblo que busca la unidad, la reconciliación con los hermanos, con los otros cristianos. Un pueblo que busca la justicia, que busca la reconciliación con los hombres y el mundo. Un pueblo que hace suyos los gozos y las alegrías, las esperanzas y angustias de todos los hombres. Un pueblo que opta por los pobres y pequeños, que quiere hacer de la vida una Eucaristía, un compartir el pan. Todos los pueblos y las razas en la misma mesa del Padre. La tierra para todos. Un pueblo que en medio de la historia va realizando el Evangelio de Jesús.